Y después los siguientes martes tenemos que optimizar lo más que podamos este horario, que es pequeñito en comparación al horario que tenemos el miércoles para hacer un avance de materia óptimo. ¿Cómo es la metodología de enseñanza que vamos a utilizar? Las clases son teóricas, van a ser comprendidas como clases explicativas y expositivas, y también me gusta mucho que ustedes participen, por lo que dentro de la planificación del programa analítico va a haber temas que ustedes los van a preparar. Para eso se van a, no sé, se van a organizar en grupos y van a ser ustedes los que preparen algunos temas y obviamente después de que expongan algún tema, por ejemplo, se me ocurre, qué sé yo, que al grupo X le toque explicar acerca de qué son los cocos gram positivos. Entonces, después de la explicación, se va a hacer una retroalimentación en la que van a participar todos, tanto ustedes como yo. Luego, dentro de el encuadre de la materia. La materia está encuadrada de la siguiente manera. Va a haber 3 evaluaciones parciales. Nuevamente les digo, es una materia anual. Entonces vamos a tratar de programar los parciales de manera que no se les choque, por ejemplo, con los parciales que tengan en las materias que ustedes llevan semestrales. Por ejemplo, ahora, primer semestre prácticamente, mayo y junio, tenemos que acomodar nuestro primer parcial, pero me gustaría, para no perjudicarlos también, hacerlo lejos de lo que van a ser sus exámenes finales del primer semestre. Luego hay una parte de investigación, que es justamente la parte en la que ustedes, bueno, van a exponer los temas que veamos conveniente, que tiene un 15% de porcentaje de la nota, y además dentro de investigación también me encantaría en la forma más bonita y más didáctica para ustedes como futuros médicos que aprendan lo que es la microbiología, que lleguemos a ver, que logremos ver casos clínicos. Entonces, dentro de investigación, también por lo menos aunque sea un casito clínico, quisiera que veamos por tema para que ustedes lo puedan estudiar y después podamos corroborar, coordinar y ver todo lo que se ha avanzado y ustedes han aprendido en la materia con casos que ustedes van a ver en su diario vivir cuando ya sean profesionales y tengan que ver casos relacionados a lo que es la microbiología. Luego también hay una casilla de 10% de la nota que es participación activa. Esto también tiene que ver con preguntas y respuestas que se llegan a desarrollar en la materia y también con preguntas y respuestas que se lleguen a desarrollar cuando hagamos los casos clínicos. Y por último, el examen final tiene un 30% de porcentaje que en la sumatoria de todo hace el 100% de la nota que van a tener. Ojo, esto es dentro de teoría, pero a este 100% yo tengo que acomodar el 30%, me parece que tengo que coordinar todavía con la materia de práctica. Entonces, estos porcentajes son solamente de la parte teórica y van a variar un poco cuando ya ingrese el porcentaje de la materia práctica. Como les digo, recién ayer me han dicho de que teníamos que empezar la clase ya, entonces ya me he ido preparando un poco así. ¿Cuáles son los objetivos de lo que es la microbiología clínica? Conocer las características morfofuncionales de los agentes infecciosos para su aplicación clínico-laboratorial a través de métodos de diagnóstico microbiológico. Estos objetivos, por si acaso, chicos, están dentro del programa analítico de la materia. Ustedes lo pueden adquirir en la UNADA de la Facultad de Medicina. Otro objetivo es reconocer las características morfofuncionales de los agentes infecciosos para su aplicación clínico-laboratorial. También es identificar, diferenciar la sensibilidad y resistencia de los microorganismos ante los diferentes antibióticos que existen en nuestro medio. Esta parte es súper importante porque dado que las bacterias van adquiriendo mecanismos de resistencia y esto es realmente preocupante porque son mucho más rápidas
las bacterias en adquirir los mecanismos de resistencia ante los antibacterianos que la velocidad que se están estudiando nuevas moléculas de antibacterianos. Entonces, aquí vamos a ver también la importancia que se debe tener en realizar un tratamiento con antibióticos adecuado y en el momento oportuno. Y esto se logra justamente realizando un tratamiento en equipo entre ustedes como médicos, entre los profesionales de laboratorio clínico y también con la ayuda de los profesionales de farmacia. Otro de los objetivos es reconocer modelos de patogenicidad, integrar los conocimientos básicos acerca de la microbiología de manera transversal y vertical con las demás asignaturas, utilizar, por ejemplo, aquí volviendo a lo que es mecanismos de resistencia con farmacología, utilizar los conocimientos adquiridos en la asignatura para su aplicación en la promoción, prevención, rehabilitación e investigación en salud. Justamente dentro del programa analítico, la última unidad habla acerca de medicina y salud pública. Entonces, este objetivo responde a esa última unidad. Utilizar modelos reales y o artificiales a un nivel productivo, reconocer la presencia de los agentes infecciosos más frecuentes en base a manifestaciones clínicas básicas que permitan solicitar los exámenes de laboratorio necesarios. Esta parte, este objetivo, es el que yo quiero que lo logremos justamente resolviendo casos clínicos, investigando y resolviendo casos clínicos. Es una parte muy importante que les va a servir muchísimo a ustedes. Y por último, conocer las estrategias de los programas nacionales del Ministerio de Salud referentes a enfermedades infecciosas y emergentes que permitan acompañar las actividades de vigencia epidemiológica y de control. Dentro de lo que es el programa analítico en sí de la materia, tiene 6 grandes unidades. La primera unidad, microbiología general. En esta primera unidad nosotros vamos a estudiar qué es la microbiología en sí, cuál es el origen de los microbios, cuál es el origen de las bacterias, cuál es el origen de los virus, cuál es el origen, la historia de la microbiología. Vamos a hablar un poco de la microbiología antigua, la microbiología moderna, también la microbiología en nuestro país, cómo está programada. Nosotros dependemos del sistema de salud nacional, que a su vez depende del Ministerio de Salud y también estamos vigilados y cualquier, por ejemplo, cualquier investigación en laboratorio, les estoy hablando, cualquier, no investigación, sino cualquier bacteria que nosotros aislemos en laboratorio, nosotros tenemos que informar mensualmente mediante una hoja de cálculo al SNIS y esto se refleja directamente a nivel nacional. Esto sirve justamente para que se tenga un control y un seguimiento acerca de todas las enfermedades microbiológicas desde este punto de vista, porque el SNIS les comento que es a nivel de todo salud, de todo el sistema de salud. Desde mi parte, desde mi punto de vista, les estoy hablando de lo que es microbiología. Entonces, nos sirve para que se tenga un conocimiento a nivel nacional de las enfermedades que existen, incluso de los mecanismos de resistencia que se llegan a observar en las bacterias que en todos los laboratorios que se encuentran dentro de la red de salud los logramos identificar y aislar. Luego, dentro de lo que es la inmunomicrobiología, vamos a hablar acerca de la parte de inmunología microbiológica. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es la respuesta inmune. Primero, ¿qué tipos de inmunidades hay? Inmunidades naturales, inmunidades adquiridas. Desde ya ustedes supongo que llevan la materia de inmunología, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la materia de inmunología, pero relacionada con lo que es la materia de microbiología. Vamos a hablar acerca de qué son los antígenos, qué son los anticuerpos, cómo es una respuesta normal al frente de un antígeno, cómo es una respuesta exagerada frente a un antígeno, y también vamos a hablar acerca de las vacunas, de las inmunizaciones. Luego, entrando a lo que es bacteriología sistemática 1 y 2. Estas 2 unidades son en realidad el tronco central de nuestra materia. En estas 2 unidades vamos a hablar de todo lo que es microbiología.
Por un lado vamos a hablar de todo lo que es bacteriología y por otro lado vamos a hablar de todo lo que es virología. Por ejemplo, dentro de lo que es bacteriología vamos a hablar de qué son las bacterias, cómo están clasificadas, cuál es su taxonomía, cuáles son sus características morfológicas, por ejemplo, por qué se las llama bacterias gram positivas, por qué se las llama bacterias gram negativas, cuál es su característica. Después hay otros grupos de bacterias que son clasificadas o catalogadas en otro grupo inmenso que son las bacterias ácido-alcohol resistentes. Vamos a ver por qué se las denomina así, qué característica morfológica tienen, qué característica tintorial tienen, cómo nosotros las podemos identificar en laboratorio y cuál es su importancia desde el punto de vista clínico. También vamos a hablar acerca de bacterias que son fáciles de ser cultivables. Por ejemplo, ustedes saben perfectamente y en la parte de laboratorio ya van a ver este año, más bien ya se van a poder hacer las prácticas, entonces ustedes van a ver en las prácticas cómo son los cultivos que se hacen en laboratorio y van a ver que hay bacterias que son poco exigentes para ser cultivadas. Estas bacterias, por ejemplo, necesitan unas condiciones mínimas de temperatura, de humedad, de nutrientes adecuados para que nosotros in vitro, en laboratorio, seamos capaces de cultivarlas, de obtener un crecimiento bacteriano, de obtener una proliferación de bacterias dentro de nuestros medios de cultivo para así poder estudiarlas, identificarlas y evidenciar que antimicrobianos son buenos para poder eliminarlas de los organismos de sus pacientes. Pero estas son la mayoría de las bacterias que son poco exigentes. Sin embargo, hay un grupo de bacterias que son muy exigentes. Por ejemplo, están, no sé, se me ocurre las micobacterias, también están, por ejemplo, las Campylobacter, que son bacterias que normalmente no crecen a 37 grados centígrados, sino para poder estudiarlas adecuadamente tenemos que ajustar las estufas de cultivo a 42 grados centígrados. Tal es el caso de Campylobacter jejuni. Después hay otras bacterias que proliferan bien en medios de cultivo y ambientes que son ricos en oxígeno. Sin embargo, hay otras bacterias que no soportan mucho el oxígeno, más bien soportan mucho el dióxido de carbono. Entonces nosotros tenemos que dotar a estas bacterias de concentraciones mayores de dióxido de carbono para poder obtener un crecimiento adecuado de estas bacterias y poder estudiarlas. Hay otras bacterias que ya también para poder proliferar requieren que en el medio de cultivo existan nutrientes especiales adecuados para poder proliferar, no un nutriente básico como un caldo de cultivo común y corriente, sino, por ejemplo, hay bacterias que necesitan factores de crecimiento, el factor de crecimiento X, el factor de crecimiento V y otro tipo de nutrientes que requieren para su crecimiento. Si no, nosotros podemos tener un falso resultado negativo y este falso resultado negativo se reflejaría en un mal informe que haría que repercuta de manera negativa en la salud del paciente. Entonces, lo que se quiere es justamente que ustedes en esta materia puedan conocer todas las características que se tienen que tener en cuenta para poder estudiar a las bacterias de acuerdo a sus características morfológicas, funcionales y de qué es lo que necesitan. Luego en la unidad 5, que es la unidad de virología, vamos a estudiar a los virus, en general. Vamos a estudiar a las diferentes familias de virus que existen, las más importantes desde el punto de vista clínico. Vamos a estudiar, por ejemplo, los virus, los DNA virus, vamos a estudiar los RNA virus con envoltura, sin envoltura. Después vamos a hablar de los priones. Van a ver qué tipo de estructuras son. Hay aquí también una discusión, algunos dicen que son virales, otros dicen que ni siquiera llegan a ser virales, los vamos a estudiar. Y por último, en lo que es la microbiología aplicada, vamos a estudiar a los microorganismos desde el punto de vista clínico, es decir, vamos a estudiar
a los microorganismos que nosotros podemos, los más comunes que nosotros vamos a poder encontrar produciendo alteraciones a nivel de la piel, produciendo alteraciones a nivel de la cavidad bucal, produciendo alteraciones a nivel de los ojos, de los oídos, del sistema respiratorio superior, del sistema respiratorio inferior, perdón, del aparato gastrointestinal, superior, inferior, del sistema cardiovascular, del aparato genitourinario. En fin, vamos a ver en esta última parte de la microbiología aplicada justamente qué tipo de bacterias nosotros podemos aislar en diferentes partes del cuerpo de nuestros pacientes. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando hacemos control de calidad de microbiología en laboratorio, a nosotros nos llega una muestra incógnita y nos dicen, por ejemplo, esta muestra es una cepa bacteriana que ha sido aislada de un paciente al cual se le realizó un hemocultivo. Entonces nosotros tenemos que saber qué bacterias nosotros podemos encontrar en sangre. Son algunas bacterias las que nosotros podemos aislar de sangre y en laboratorio lo que se hace es partir de diferentes, ya vamos a ver todos los algoritmos que se realizan para llegar a identificar qué bacteria nosotros podemos encontrar, identificar en esa muestra incógnita que llega al laboratorio. Bueno, y la última parte de la microbiología aplicada, como les decía anteriormente, tiene que ver con salud pública. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las enfermedades microbiológicas que tienen una gran importancia en salud pública en nuestro país. La número 1, la tuberculosis, que es una infección, una enfermedad endémica en nuestro país que causa estragos a la salud de nuestros pacientes. La vamos a estudiar. Vamos a estudiar, ustedes van a ir a investigar, a ver cómo es que funciona el programa de tuberculosis, en qué consiste, si funciona bien, si funciona mal, cuáles son las características de este programa. Otra enfermedad, por ejemplo, desde el punto de vista de virología, vamos a ver también en cuanto a salud pública el programa del VIH-Sida. Entonces, ¿cómo es que funciona este programa? También cómo son las charlas que se realizan, porque aquí es un sistema multidisciplinario en el que participan muchísimos personales de salud, psicólogos y demás personal en apoyo de los enfermos. Entonces, ustedes también aquí van a investigar cómo es que funciona este programa. Luego, esta es la bibliografía que, como les digo, también pueden tener acceso a la misma. Si no, yo este PowerPoint también les voy a mandar al WhatsApp para que vean. La bibliografía de la materia, el libro básico es Microbiología Médica de Jawet Smelnik y también tenemos bibliografía complementaria, que son todos estos antecedentes bibliográficos donde ustedes van a poder encontrar la parte bibliográfica de todos los temas que vamos a ver a continuación. Y bueno, eso sería todo. Como les digo, esta clase simplemente es de presentación. Lo que yo quiero hacer es llamarles lista por esta vez. Les voy a llamar lista no todas las clases, porque la clase teórica en realidad tendrían que venir todos, pero son 60 personas, entonces no quiero perder mucho tiempo en lo que es llamar lista. Hablando de lista, esto también quería quedar muy en claro. Nos tenemos que tener una tolerancia de 5 minutos, ustedes y yo, porque es posible que algunas veces yo también me llegue a atrasar por trabajo, por lo que sea, por cualquier razón. Les pido, por favor, especialmente los martes, que han visto que tenemos un horario muy reducido, que traten de llegar a las 3 en punto. Y los miércoles también, entonces nuevamente les digo, nos tengamos una tolerancia de 5 minutos. Después de 5 minutos iniciamos la clase y para que ustedes también no pierdan el hilo de la clase. Entonces quiero tomarles la lista para ver que estemos completos todos y si falta alguien, me tienen que ayudar, chicos, para encontrar a sus compañeros que faltan y darles el enlace para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, que va a ser nuestra manera de estar en comunicación.
Darla Abán. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola, Darla. Noelia Arana. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Walter Blades. Presente, doctora. María Eugenia Blanco. Presente, doctora. Oriana Cabezas. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Castro. Presente, doctora. Sergio Cayo. Presente, doctora. Álvaro Chambi. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Karen Choque. Karen. Rosa Cortés. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. María Jesús Cruz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Milton Cutipa. Presente, doctora. Ariel Fernández. Presente, doctora. Dayana Fernández. Presente, doctora. Carlos Flores. Presente, doctora. Carlos Fernando Flores. Hay dos Carlos Flores, sí. Carlos Fernando Flores. Presente. César Flores. Presente, doctora. Cristian Guerrero. Presente, doctora. Eliezer Hilarión. Presente, doctora. Leonardo Hoyos. Presente, doctora. Ricardo Jaldín. Presente, doctora. David Jiménez. Reina Laime. Por ahí estaba Reina. Me acuerdo que le he dado. Royel Isondo. Fanny Llanos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Abdón Llanos. Presente, doctora. Inés López. Presente, doctora. Lisbeth López. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. John Mamani. Ezequiel Martínez. Presente, doctora.